Llegamos a este podcast cargados de energía. Hemos llegado aquí los tres, tengo a Dafne y a Juan, y venimos con muchas ganas de hablar de este tema. Hemos estado hablando en los anteriores podcasts sobre diferentes fortalezas, hablábamos en el anterior sobre el crecimiento, sobre el logro, y hoy llega la justicia y la equidad. Un tema interesante y vamos a ver qué nos traen Juan y Dafne. Así que no te vayas, quédate con nosotros que ya empezamos. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenidos, Dafne y Juan, ¿cómo estáis? Una semanita más con vosotros, ¿qué tal? Muy bien. Yo también muy bien, muchas gracias. Cargados de energía, por lo que veo. Muchos Exacto. Rojos por aquí. Un color reivindicativo potente para la justicia. Para lo de hoy, que claro, es un tema... Que moviliza mucha energía, creo es que un sí. tema importante. Como hemos dicho, como siempre, cada fortaleza la tratamos cada semana y hoy vamos a hablar sobre la equidad y la justicia, que quizá hay veces que es como más ambiguo y queremos que la gente, tú que estás al otro lado, lo entiendas y te quedes con esas claves de cada fortaleza como cada semana. ¿Es lo mismo igualdad que equidad? ¿Empezamos por ahí? Fenomenal, podemos empezar por ahí. De hecho, yo creo que en este tema, si algo puede ser tremendamente interesante es concebir estas fortalezas de forma bastante subjetiva y recibir muchas opiniones de lo que cada uno opine y considere, porque de verdad hay muchísimas formas de verlas, ¿no? Y aquí vamos a mostrar un poco la definición que ofrece el modelo Ford y la psicología positiva, pero es verdad que lo vamos a volcar sobre todo sobre la fortaleza de la equidad, porque lo que tiene que ver con justicia, que es una palabra enorme, pues ahí sí que sería genial el poder ir introduciendo diferentes formas, ¿vale? De diferentes personas, así que estaremos súper atentos a los comentarios. En cuanto a la equidad, sí que es una fortaleza que cuando la tenemos en equilibrio, pues esta tendencia que tenemos a que nos guste tratar de forma equitativa, de forma más o menos parecida a todas las personas, ¿no? Y nos sintamos bien cuando lo hagamos, como más tranquilos, como que estamos actuando de forma correcta. Lo cual no implica que si en algún momento tengo que flexibilizar y no ser completamente equitativo, pues también lo acepte y forme parte del camino. Cuando la tengo muy presente esta fortaleza, normalmente lo que hace es que me lleva a estar muy pendiente de ella y que le dé mucha importancia, sobre todo a cuando no hay equidad, ¿vale? Y eso al final genera a veces una actitud, pues eso, más reivindicativa, más de sensación de injusticia. Y cuando está muy poco presente, que aquí a algunos nos ocurre, pues simplemente indica que es algo a lo que no le doy importancia, que no estoy tan atenta o atento a esas situaciones donde pues hay la posibilidad de que esté tratando de forma no igualitaria. Esas serían un poco las descripciones desde el fuerte. Yo quería dejar claro, que es un tema un poquito ambiguo, porque a veces nos metemos con palabras enormes, y quería dejar claro que el enfoque desde la psicología positiva no es tanto un enfoque jurídico, un enfoque filosófico, sino de cómo esta fortaleza puede ayudarnos a sentirnos mejor, simple y llanamente. Peterson y Seligman, cuando hacían su clasificación sobre las fortalezas, hablaban de la virtud de la justicia, que agrupa un conjunto de fortalezas para poder vivir de una forma cívica, para poder vivir en comunidad, es decir, que favorecen ese aspecto de las relaciones humanas. Dentro de esa virtud encontramos la fortaleza de la equidad. Y Peterson y Seligman concretamente hablan de tratar a todas las personas como iguales y no dejar que los sentimientos personales, esta parte subjetiva que decíamos antes, afecten sobre las decisiones que tomamos sobre otras personas. Dando a todo el mundo las mismas oportunidades. Esta es la visión de Peterson y Seligman. Sin embargo, cuando pensamos en igualdad, sí que hablamos de un concepto que está un poquito más ligado a los derechos de las personas, a intentar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. ¿Cómo esto luego se traduce en consulta? Pues resulta que hay muchas personas que vienen porque les ha ocurrido una situación injusta, que valoran como injusta y que no se ven capaces de superarla, porque les ha dañado hasta tal punto que pues les conflictúa y les genera una interferencia. Pues, por ejemplo, se me viene a la cabeza una paciente en el trabajo.
Esta persona, lo que le ocurría era que había hecho muchísimo esfuerzo y muchísimos méritos por conseguir pues, una serie de clientes, una serie de aumentos que ya esperaba en ese punto. ¿Qué pasa? Que no ocurrió, sino que se repartieron los puestos de mayor responsabilidad entre las diferentes personas y ella lo vivió con tremenda injusticia y se despertó en ella no solo la tristeza, cierto enfado, sino la indignación, que es una emoción cercana a la ira, que se activa cuando pensamos que nuestro entorno o a nosotros mismos no se nos ha dado lo que merecíamos. Y esta persona se veía muy interferida por esta emoción y hasta el punto que se planteaba dejar su trabajo y no seguir adelante. Claro, este ejemplo es uno de los muchos que podríamos mostrar donde esta fortaleza de verdad tiene una repercusión emocional muy intensa y que eso luego en nuestra conducta pues se acaba reflejando, ¿no? Llegando a tomar decisiones, oye, pues a veces más radicales, ¿no? Por esa emoción que estoy sintiendo. Pero fijaros qué interesante es que si miramos un poco nuestra propia vida, y a ti que nos escuchas te animo a que lo hagas también, no vivimos de la misma forma cuando somos agentes de esa justicia o equidad que cuando somos receptores de la misma. ¿Cierto o no? Totalmente. Absolutamente. Cierto. Pero la situación puede que sea la misma. No es lo mismo la historia como la cuenta el directivo que ha tenido que tomar esa decisión en el departamento, donde a lo mejor, no lo sé, ha tenido en cuenta ciertos aspectos que se llaman KPIs, ¿no? Para ver quiénes han conseguido sus objetivos y quiénes no, y en función de eso, pues entonces asignar esos puestos de responsabilidad que desde el conocimiento que tiene ese directivo lo ve en base a los logros, ¿no? En base a los méritos, pero desde la otra parte que lo recibe, si tú no conoces esa información, ya lo etiquetas como injusto y la sensación es horrible. Por eso es tan importante la información, ¿no? Muchas veces ser claros, ser transparentes en cómo van a ser las cosas para que desde esa información seamos más comprensivos unos con otros. En una situación así, ¿cómo lo resolvemos cuando entran en conflicto esas sensaciones, esas emociones? Pues mira, es curioso porque hablamos de lo que es justo desde diferentes puntos de vista. Y aquí hablamos de los valores de cada uno, de actuar acorde a lo que creo que debo hacer en cada situación. Es decir, mirando un poco en mi ideología, en mis creencias, en los méritos del de al lado, en los méritos propios. Y yo aquí visualizo como si cada uno tuviéramos una especie de caminito, ¿no? Una especie de línea que seguimos en nuestra vida. Y claro, hay que entender que esta línea a veces se puede cruzar con la línea de otras personas o de otras instituciones y generar un conflicto. Ahí me puedo ver como víctima, de alguna forma, de una injusticia. Entonces, lo que decía Dafne es clave, es que según el punto de vista puede ser la misma situación injusta para una parte, pero claro, por ejemplo, este directivo igual necesita una persona que hable inglés y la persona que ha hecho méritos no habla inglés. Entonces es injusto, sería una pregunta que nos podríamos hacer, ¿es injusto tener que poner en un puesto a una persona que no nos va a ser de utilidad, por ejemplo? Entonces aquí se abre un poco el debate. Hay puntos de colisión y esto lo importante es que cada uno pueda entender que los va a ver y ver cómo enfocar esa situación desde la flexibilidad y desde la comprensión y desde incluso la empatía de la otra parte. Y estamos acudiendo a temas más laborales, pero también en la pareja esta fortaleza está muy, muy, muy presente en todos los días, ¿no? Desde las tareas domésticas, de si no, es que friego yo los cacharros todos los días y tú te quedas mirando el móvil en el baño, que lo hemos escuchado o lo hemos vivido, ¿no? En nuestras propias carnes. Hasta el jolín, pues te ocupas tú todo el rato de los niños, ¿no? Que otra persona me lo comentaba y yo, pues es que me cuesta mucho levantarme de la cama. Pero fijaros que es curioso porque todas estas situaciones a veces por las personas sí que les supone pues una fuente de frustración y otras en absoluto. Yo tengo ahora 2 personas que, jolín, se quieren muchísimo. Lo que pasa es que una de ellas está viviendo una situación de ansiedad que está influyendo en la familia y es el hombre el que levanta a los 3 niños, tienen 3 hijos, ole, mucha valentía,
Y les levanta, les prepara, les da de desayunar, les lleva al cole. Y es pues ella la que se va antes a trabajar y entonces se va escopetada y luego por la tarde se ocupa ella, ¿no? Y es ella la que muchas veces dice, jolín, si es que es el que se ocupa de todo. Pero qué curioso que es ella la que está viendo una inequidad, pero él no le da ninguna importancia, ¿no?, a esa situación. Por eso habla aquí de la diferencia cuando uno es agente a cuando uno lo recibe. Porque normalmente cuando es agente no genera tanta intensidad emocional que cuando uno lo recibe. Y aquí es donde también nos da información de la subjetividad, ¿sabes? Y de cuán a veces estamos volcando nuestras propias opiniones sobre esta fortaleza y no tanto en los hechos en sí y en la neutralidad de lo que está sucediendo, porque hay cosas que en nuestras tripas se mueven, ¿no?, con esta fortaleza. Y teniendo en cuenta que es algo, hablamos subjetivo y en lo que decíamos que entran muchos factores y agentes externos e internos, ¿cómo conseguimos ese equilibrio que siempre estamos buscando? Pues yo creo que un punto fundamental es la conversación, la comunicación. Una comunicación con un nivel alto de apertura mental, de flexibilidad. Este adjetivo para mí ha sido una llave maestra cuando hemos querido trabajar la tolerancia a la injusticia, ¿no? Porque cuando yo tengo mi mente abierta a otras formas de ver las cosas, o a que a lo mejor ha habido información que yo no he visto, o cosas que yo no he tenido en cuenta, es cuando realmente estoy intentando tomar distancia y no quedarme solo con mi propia visión. Y eso me suele ayudar a tener pues, una perspectiva más neutra de lo que ha ocurrido y calma la emoción. Así que para mí esa flexibilidad y esa capacidad para salirme y verlo desde diferentes puntos de vista me ha resultado muy útil, la verdad. También fíjate, cuando muchas veces nos focalizamos, o yo lo que veo es que hay muchas personas que están como muy preocupadas por dar a cada uno lo mismo, ¿no?, como si eso fuera justo. Y al final pierden el punto de vista de que lo justo muchas veces no es eso. Porque igual una persona necesita, pues, por lo que sea, una ayuda, un apoyo, que otra persona, pues no, por, yo qué sé, por las capacidades que tenga, por la situación en la que se encuentre, no lo precisa. Entonces ahí estamos aplicando una simetría para igualar en oportunidades a dos personas. Ahora bien, también es importante ver, quizás esta diferencia que hacía Dafne, cuando me ocurre a mí. A veces esperamos que el mundo sea justo conmigo, que los demás sean justos conmigo, que la gente me trate bien, pero sabemos que la realidad no es así, que hay situaciones injustas, que hay personas que no te tratan bien y que es igual de injusto cuando alguien aplica esto sobre ti. Entonces, responsabilizarnos es un proceso también que nos ayuda a alinearnos con la justicia. Porque de alguna manera, si nosotros somos quienes nos cuidamos, quienes nos alejamos de aquellos que nos hacen bien, o, como dice Dafne, mantenemos una conversación, es decir, cuando recuperamos de alguna forma el control sobre qué está pasando, ¿es justo para mí? ¿Es injusto para mí? Quizás ahí se abre un campo muy interesante en el que sí que podemos hacer un trabajo personal. Fíjate, me venía a la mente, Juan, cuando estabas diciendo esto, una conversación, una ocasión que mantuve con una mujer que me decía que a ella, cuando con sus amigas, ¿vale?, cuando había un cumpleaños, para ella era fundamental gastarse exactamente lo mismo en todos los regalos. Tú, Eva, haces un recibo como diciendo, ¿por qué, no? Vale, probablemente la equidad a lo mejor no la tienes en un 6, pero esta persona... Creo que no. Esta persona la tenía en un 6 y para ella era fundamental porque si a ella le tratasen de forma distinta, pues lo vería como una falta grave, ¿no? Y claro, aquí fue muy interesante y muy bonito el hacer ese trabajo de, ¿pero tienes la misma relación con todas ellas? ¿Te aportan lo mismo? ¿Te suman igual? No sé, ¿tienes las mismas conversaciones con ellas, los mismos ratos? Probablemente no. Entonces, y además, ¿le gusta lo mismo a todas ellas? ¿No? Claro, porque a lo mejor hay algo que pues, nos gastamos un poquito más y le archiencanta, y en otra nos dejamos 5 euros y vamos, le ha parecido el mejor regalo que le han hecho. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco, ¿no? Lo estamos poniendo siempre en que como me gusta que me traten de esa forma, yo de forma inflexible también trato así a los demás. Ahí es donde perdemos, yo creo, a veces un poco esa perspectiva. Hablabas antes de que es muy importante la información,
el hecho de la comunicación, de hablar para que esté todo lo más claro posible y que así... Perdona. Dime. Esto ya Dale, todo tuyo. ya toco e interrumpo. Y es Dale. que otro de los aspectos también que me parece fundamental y que yo misma he utilizado un montón cuando se generan estas conversaciones donde intentar abrir nuestra mente a lo que nos aporta el otro, también en muchas ocasiones requiere de inmediatez. Me explico. Sí. Es decir, si tú de repente detectas algo que te ha parecido injusto, te lo tragas, lo masticas, lo rumias, te vuelve a venir, te vuelves a tragar, te vuelve a venir, te vuelves a tragar. Así, X veces, llegará un momento en que eso que a lo mejor era pues chiquitito se ha convertido en un aspecto, una bola. En un aspecto enorme, ¿no? Entonces, con la justicia, yo sí que me he encontrado, y es algo de verdad que en mi propia cotidianidad lo he experimentado, en mis propias carnes, que si lo dejas rumiar y sedimentar en tu interior, luego se convierte en una conversación mucho más larga, mucho más intensa, mucho más dura de afrontar, que si a poquitos lo vamos comunicando, ¿vale? Tampoco se trata de estar cada ¿Todo el rato? que me parece justo, que me parece... O sea, con cierto filtro, pero el intentar no guardarlo, porque no favorece. Ahí generamos una creencia que suele ser que voy a dejarlo pasar porque no voy a estar todo el rato diciendo, como son la tendencia, ¿no? Detectar muchas cosas, pues si no voy a ser una pesada todo el rato. Pero sin querer, ahí lo que estamos haciendo es que se generen conversaciones excesivamente intensas con más frecuencia. Ok, me alegro que hayas interrumpido a Eva para hablar de esto tan interesante. Pobrecita. Porque muchas veces se generan situaciones de espera. Espero que el otro venga a hablar conmigo. Espero que el otro corrija aquello que me ha sentado mal. Y haciéndonos cargo de estas situaciones que quizás yo he percibido como injustas y exponiéndolas con asertividad, sin pisar al de al lado, porque entonces nos estamos pasando al polo agresivo de la comunicación. Si yo lo enfoco con asertividad, también voy a generar una situación muchísimo más proclive para que la otra persona me trate de una forma en la que yo creo que debería ser tratado o tratada. Totalmente de acuerdo. Muy rápido os quiero hacer esta pregunta porque quiero llevaros directamente a las claves, a los ejercicios y ponernos en modo práctico para que la gente realmente entienda esta fortaleza. Pero como decía antes, Dafne comentaba palabras así muy clave, ¿no? Que eran la comunicación, el hecho de hablar con la gente, tener mucha información para que todo quede claro, no se haga esa bola y demás. Entonces aquí hay una pregunta un poquito que está muy a la orden del día y hablamos del lenguaje inclusivo, ¿no? Que ahí hay, bueno, muchas... Esto es para un podcast entero. Enterísimo. Por eso ya he dicho así rapidito, algún día lo hablaremos más tranquilamente porque sé que hay mucha gente que es algo que les preocupa y mucho y que está muy a la orden del día. Pero en este tema, ¿qué es lo realmente justo? ¿Qué pensáis? Pues fíjate, el lenguaje inclusivo yo creo que sí que es justo. Porque realmente estamos hablando de que el lenguaje genera realidades. El lenguaje nombra aquello que vemos y también genera emoción. Por lo tanto, si nuestro idioma, el castellano, que tiene un sesgo hacia nombrar las cosas masculino, ¿no? Sí. Y a tener en cuenta más al género masculino, no tiene en cuenta a la mitad de la población, que son las mujeres, de alguna manera está invisibilizando esa realidad. Y durante años sabemos que ha habido una asimetría en la sociedad en la que hombres y mujeres no han tenido las mismas oportunidades. Es un acto de igualdad el utilizar lenguaje inclusivo. Y hay personas que dicen, no, pero es que por economía del lenguaje tendemos a simplificar. Ok, pero quizás en ese punto no es solo simplificar, es ocultar o agredir a una realidad que está ahí presente. Y en este caso, fíjate, si os planteo un jueguecillo, ¿no? Si hubiese en una habitación mitad hombres, mitad mujeres, ¿qué haríais vosotras? ¿Cómo nos dirigiríamos a ¿Cómo esa os sala? dirigiríais a esa población? Qué complicado. Oyentes es neutro, pero en ese caso, que... Pues yo tengo la costumbre, yo de verdad que no soy experta en esto y Yo tampoco. me considero completamente agnóstica en este sentido, pero desde el masculino y femenino, ¿no? Unido, desde, bueno, ¿cómo estáis? Psicólogos y psicólogas de la sala, o hombres y mujeres, ¿cómo os planteáis esto? Desde esa suma. Sí que es verdad que hay veces que se utiliza un neutro, pero cuando realmente se ve a un neutro,
pero yo me dirigiría poniendo las dos, Yo aunque también. alargue un poco la Es- comunicación. Sí, esa yo es la seguramente alternativa. también lo haría. ¿También, Eva? Sí. Yo creo que sí. De hecho, en nuestros talleres, que más de uno estamos Juan y yo, cuando he saludado y hemos introducido a la gente, siempre, aunque de hecho hay mayoría de mujeres, los que nos vienen a visitar, yo creo que sí. Más que nada por la persona que recibe ese mensaje, ¿no? Ya no por ti, sino pues por pensar que se sienta incluido en esa situación, que sepa que le estoy hablando a cada uno de ellos. Y porque la X en una conversación natural es muy difícil de Sí. incluir. Hola a todos. Es verdad que ahora se tiende a utilizar la E, ¿no? Chiques, en lugar de chicos y Es chicas. verdad. Pero bueno, quizás yo os traigo una propuesta de una autora que es Brigitte Vasallo, que lo que dice es que en situaciones de este estilo o en situaciones en las que quizás haya solo un hombre entre todo mujeres, utilizar el femenino honorífico, que hace referencia... El otro día, hace unos días lo hiciste en el grupo del IEPP. Yo he de confesar que para mí es un tema que intento aplicar en mi día a día y el femenino honorífico lo que hace referencia es a utilizar el género femenino por sistema como una forma de compensar toda la historia en la que la mujer ha estado en un segundo plano, invisibilizada, etc. Entonces hace referencia un poco a tener ese gesto que es más bien simbólico. Ujú. Muy interesante y de verdad os digo que he tenido conversaciones con amistades muy enfervorizadas sobre este tema porque, como os decía, esto mueve mucha emoción y hay mucha opinión contradictoria, ni buenas ni malas, simplemente diferentes, ¿no? Y sí que hay personas que ante este tipo de iniciativas pues me han manifestado el que sienten injusto el que se haga ese sesgo porque ahora ha habido un cambio de mentalidad enorme y que bueno, que tampoco hay veces que sienten que se tenga tan en cuenta ese esfuerzo, ¿no? y esa consideración. Yo manifiesto mi opinión y es que, por supuesto, podemos hacer sesgos hacia un lado o hacia otro siempre que lo hagamos desde una visión de ganar y de compasión, ¿no? Hacia las personas que estén en la sala sin una intención más allá, ¿no? Que sea la de comunicar y la de ofrecer. Pero hay opiniones, vamos, en todos los extremos. Yo me apunto esto para un próximo podcast y darle mucho más estaría tiempo. Es genial, verdad que Reyes. siempre intentamos reducir para que no sea largo, para que podáis disfrutar y para no... Nosotros entramos en flow, siempre lo digo, y podríamos estar horas hablando sobre cada tema, así que nos lo apuntamos. Pero muy buena pregunta, se la voy a hacer a más de una persona que se me ha pasado por la cabeza. Claves muy rápidas de este podcast. ¿Qué podríamos decir, Juan? Por rescatar así unas breves claves, quizás el tema de la justicia, por supuesto, es algo muy amplio y que parece que está muy alejado de nuestro día a día, pero no lo está. Nos encontramos con situaciones en las que somos injustos con los demás, son injustos con nosotros mismos y situaciones en las que la sociedad directamente pues no nos trata de forma igualitaria. Entonces, aquí dejo abierta un poco la responsabilidad que quiera asumir cada uno, pero lo que sí que es importante es la flexibilidad. Es decir, llevar a cabo nuestros valores, nuestras creencias, nuestras ideas con respeto al de al lado y con flexibilidad para poder vivir más cómodos en nuestro día a día. Y a Dafne le voy a pedir el ejercicio de hoy, pero siempre, siempre, siempre me dirijo a ti, que estás al otro lado y que nos estás acompañando para saber qué te parece este podcast, igual que todos los demás, que nos dejes tus opiniones en las redes sociales, que nosotros últimamente estamos lanzando muchas preguntas por Instagram para ver qué os parece, si practicáis, si conocéis las fortalezas de las que estamos hablando, por ejemplo del mindfulness, que es una de las cosillas ahí que más tenía atención la gente de saber, y más ejercicios y más ejercicios. Así que os esperamos ahí para dar contestación a vuestras preguntas y ver vuestras valoraciones, por supuesto, y vuestros me gustas que nos gustan mucho, 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 mucho. Dafne, ¿cuál es el ejercicio de que nos has traído? Pues, para hacer el ejercicio de hoy os voy a pedir, tanto a Eva como a Juan, como a ti que nos escuchas, que penséis en algo injusto que haya sucedido en vuestra semana. ¿Os viene algo injusto? Puede ser hacia uno mismo o hacia otra persona, el mundo entero. ¿Os viene una injusticia? Me cuesta ahora mismo pensar, seguro que han pasado un montón. Sí, a mí se me viene una situación. Vale, ¿también la tienes, Eva? No es muy cercana, pero sí, es algo... No hace falta que Vale, lo sea. genial, sí. Vale. Y ahora os voy a pedir justo lo contrario, y es que penséis en una situación justa que haya acontecido en la última semana. Ay, Dafne y sus ejercicios. Qué difícil. Me encanta. Vale. Vale, yo también la tengo. Vale.
es muy interesante observar que la reacción inicial, como has tenido, Eva... Soy su conejillo de India, siempre. La reacción inicial cuando planteamos el detectar un elemento justo suele ser ¡uff! ¿No? Mientras que cuando es un elemento injusto es como más evocar un recuerdo porque tenemos como muchos más ejemplos en nuestra memoria, ¿no? Tenemos un sesgo claramente identificado hacia los elementos injustos que ocurren en nuestro día a día. Y esto, como decía Juan, tiene una línea directa hacia nuestras emociones, que suelen ser más de frustración. Entonces, claro, yo el ejercicio que vengo a plantear es desde una de mis fortalezas, que es la armonía, el generar ese equilibrio, esa equidad, ¿no? En la propia equidad, desde una metodología que ya copiamos e imitamos de un ejercicio de Seligman que hicimos en el podcast donde hablábamos de la gratitud, el diario de gratitud, ¿te acuerdas? Sí. Pues tiene la misma metodología, ¿vale? Consiste en que todos los días, antes de irme a dormir, en mi móvil, en las notas o en un blog, apuntar entre 1 y 3 cosas de cada día que haya percibido como justas, aplicadas a mí, aplicadas por mí o vistas en otros. De esta forma, lo hago durante una semana, igual que el diario de gratitudes. De esta forma lo que hago es ir entrenando mi cerebro a que detecte detalles, elementos que sí que hacen sentir esa justicia, que me hacen sentirme bien con el mundo en el que vivo, que me hacen sentir que hay una coherencia, que hay una predictibilidad, que además es un lugar donde me siento a gusto viviendo. Porque si no, hay tantas injusticias en el mundo que al final me impregno mucho de esa visión. La tengo muy presente en mí y estamos en lo de siempre. No vamos a negar ni una ni otra, pero sí que está en mí el decidir cuál quiero alimentar en mayor medida. Así que a ti que estás al otro lado, si te apetece generar un poquito más de equilibrio en esta fortaleza, te recomiendo encarecidamente que hagas este ejercicio durante esta semana. Y yo te pido encarecidamente que nos digas qué te ha parecido y si has hecho el ejercicio, porque con Dafne vamos subiendo de niveles de dificultad en los ejercicios. Este tiene tela con la justicia. Yo me lo apunto, pero esto es un reto. Dafne no nos lanza ejercicios, nos lanza retos cada semana. Iremos poniendo por redes sociales los que nos sí, por favor, ocurriendo, ¿no? Yo siempre digo que me siento muy acompañada cuando la gente nos comenta, porque como yo soy aquí, conejillo de Indias también, que lo voy haciendo todo. A ver qué pensamos. Muchas gracias, Dafne. Un placer. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Eva. Prometido que está para un siguiente hablar sobre lenguaje inclusivo y sobre muchas cosas que seguro que se nos quedan en el tintero y que si tú las tienes, apúntalas todas, vételo ahí en una lista para que nosotros sepamos qué es lo que te interesa, qué es lo que te ha gustado y qué se nos ha quedado en el aire, que no queremos que eso suceda. Así que te esperamos la semana que viene. Nos vemos mientras por las redes sociales. Un beso muy grande y que tengas muy buen día. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.